Gracias por acompañarnos una vez más a otra clase de escuela dominical que compartimos a través de nuestras plataformas digitales en YouTube y Facebook de la Iglesia Renuevo de Dios. Saludos a toda nuestra congregación y si usted nos acompaña por primera vez o pertenece a otra congregación, reciba una bienvenida de parte de los integrantes de nuestra iglesia y por supuesto que de nuestros pastores. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es tan hermoso como importante, el cual es el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a buscar el Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 14, el verso 26. Y dice de la siguiente manera: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es a quien Jesucristo prometió para que se quedara con nosotros permanentemente. Veamos la verdad bíblica. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo prepara al creyente para llenarle de poder. La verdad bíblica aplicada dice que el creyente debe anhelar y buscar la unción fresca del Espíritu Santo y permanecer en comunión permanente. ¿Ok? Primeramente, la palabra de Dios nos instruye que el Espíritu Santo nos llena de poder, pero no queda ahí, sino que aplicando esta verdad bíblica debe ser una comunión permanente en la que debemos permanecer. Por supuesto que no es cuestión de una sola vez y en el desarrollo de este tema iremos viendo todos esos aspectos. Hay que aclarar que el Espíritu Santo es una persona de la Divina Trinidad. No es una fuerza, no es eh, una esencia, es una persona. Es a quien Jesucristo prometió que enviaría para manifestar la presencia divina en el mundo, especialmente en la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en cualquier persona de diferentes maneras, pero en particular en nosotros los creyentes que pertenecemos a la iglesia de Cristo es de una manera muy particular que enseguida veremos. Juan 14, verso 22 al 23 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, en esta perfecta combinación y armonía que hay entre el Padre y el Hijo, también está hablando Jesús sobre la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Jesús ya está hablando también del Espíritu Santo que iba a morar en nosotros. Por lo tanto, la misma presencia de la divinidad se encuentra con nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya habita desde la eternidad. Hay que entender eso porque hay quienes dicen, bueno, el Espíritu Santo surgió a partir de que Jesús lo prometió y en el Pentecostés. No, ya está con nosotros y Él habita desde la eternidad. Y nosotros debemos mantener su presencia en nosotros, porque es diferente que esté con nosotros y que esté en nosotros. Juan 14:17 hace esta distinción. Dice, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Para ese entonces, Jesucristo está hablando en tiempo presente, refiriéndose a que el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, mora con vosotros. O sea, ya en ese momento ya está morando con, con los discípulos. Pero la promesa que es a futuro dice, estará en vosotros. Entonces, hace esta distinción entre morar con nosotros y estar en nosotros. Bueno, me regreso tantito para mencionar que desde que nosotros tomamos la salvación por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo nos sella. Esto nos lo dice la palabra de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo y entonces ya está con nosotros y nuestro cuerpo y todo nuestro ser se convierte en una morada del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos buscar la unción del Espíritu Santo para que Él esté en nosotros directamente. Ahora, como les decía, el Espíritu Santo actúa para con los creyentes, pero también para con el resto del mundo, quienes no son creyentes. Primeramente, Juan capítulo 16, desde el verso 8 hasta el 11, nos dice esta gran verdad. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Lo primero que hace es convencer al mundo, al hombre, de su pecado e incredulidad. Esto lo especifica el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el hombre, al no creer en Dios, eh, pues no se pierde del regalo de la salvación y viven en su pecado. Entonces, eh, primeramente, el Espíritu Santo convence al hombre de que es un pecador y que necesita salvación. Así que redarguye el Espíritu Santo a los que no son creyentes para que se acerquen ante Jesucristo y sean cubiertos y limpios en la sangre de Jesús. Ah, y en esa convicción que el Espíritu Santo trabaja en el hombre, le permite saltar la barrera de la incredulidad y entonces convertirse en un creyente. Eh, Sabemos que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida para salvación de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo complementa el ministerio de Cristo, porque Cristo es un justo juez y él es totalmente justo, lo declara la palabra de Dios. Y lo segundo que hace, según Juan 16, que ya saltando al verso 11 dice, y de juicio por cuanto perdón, saltando al verso 10 que dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, Jesús dice, bueno, yo ya me voy, no me van a ver, pero el Espíritu Santo los convencerá de justicia. Entonces, complementa el ministerio de Cristo porque el mismo Jesús decía que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Jesús en su naturaleza humana no podía eh, impartir justicia eh, a todo el mundo en el sentido, insisto, en su naturaleza humana, en el sentido de que pues Él estaba presente en un lugar y no podía estar
en diferentes lugares al mismo tiempo, estando en una naturaleza humana. Sabemos que eh, Cristo, siendo el Hijo de Dios, pues tiene la misma esencia de Dios y es omnipresente, omnisciente y Él lo llena todo. Pero en su naturaleza humana no podía estar en cuerpo presente con toda la humanidad. Por eso Él decía que convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo en esa esencia es totalmente espiritual estuviera plenamente con todos. Entonces complementa el ministerio de Cristo como justo juez. Vamos a la primera carta de Corintios, verso capítulo 12, verso 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente que el Espíritu Santo actúa en nosotros, nos convence de que Jesús es el Señor. Hay quienes dicen, bueno, es que Jesús de pronto nomás era un profeta y entonces evidentemente está la prueba de que el Espíritu Santo no habita en ellos por cuanto nadie que hable por el Espíritu de Dios puede negar que Jesucristo es el Señor. Entonces, hay doctrinas que incluso no creen en Jesús como el Salvador y tampoco creen en el Espíritu Santo como una persona. Así que si no es una doctrina de manera integral que incluya al Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no proviene de Dios. La palabra nos lo enseña y justamente el Espíritu Santo al complementar el ministerio de Cristo lo vimos en el pueblo de Israel, en cuando estuvieron ya ministrando y evangelizando los apóstoles, cómo el pueblo de Israel, varios se retractaron, el pueblo judío, se retractaron de lo que habían hecho, eh, de su incredulidad y del pecado que habían cometido, y entonces creyeron en Jesús, pero fue por medio del Espíritu. El Espíritu Santo se los reveló y entonces fue un complemento a lo que Jesucristo hizo. Vamos a primera de Juan 2:1, en donde nos dice cuál es el ministerio de Cristo como juez. Y dice de la siguiente manera, am, es primera carta de Juan, capítulo 2, sí, verso 1. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? Describe a Jesús como justo, abogado. Entonces, Él intercede por nosotros, Él es justo. Y esto nos lo recuerda el Espíritu Santo. Yendo a Juan, bueno, regresando a Juan capítulo 16, vamos a ver en el verso 10, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Bueno, ya quedó claro entonces que al irse Jesús, el Espíritu Santo complementa el ministerio. Después convence al mundo de juicio. Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda que el enemigo ya fue derrotado y que no hay condenación para los que estamos en Jesús, pues nosotros somos libres y Satanás ya ha sido juzgado. Para con el mundo opera en que el Espíritu Santo
les hace sentir que Satanás, al estar juzgado, ellos también viviendo en su pecado, corren el riesgo de ir a la misma condenación. Entonces, les pone presente el juicio que viene para los que no aceptan la salvación. Y entonces es ahí cuando muchos también se acercan a Jesucristo para la salvación. El Espíritu Santo operando en la iglesia como cuerpo, porque también hay que recordar que la iglesia no es una institución como tal, una congregación, ni mucho menos la construcción, ¿verdad? Nosotros normalmente les llamamos templos. Hay quienes les dicen de diferentes maneras, a lo mejor santuario, catedral, yo qué sé, diferentes nombres que les asignan a la construcción o incluso en cierto contexto a veces le decimos iglesia al lugar. Pero la iglesia a la que se refiere la palabra de Dios es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo eh, es vivo y ese cuerpo que somos nosotros, la iglesia, está constituido y unificado por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, em, en esa diversidad que hay en cuanto a eh, condiciones, incluso de nacionalidad, nos une el mismo espíritu. ¿Ok? Entonces, esa iglesia la constituye y la unifica el mismo espíritu porque nos fue dado a beber de un solo mismo espíritu, el cual es el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo reparte dones diversos para la edificación de su iglesia. Primera de Corintios 12, que es el capítulo que estamos leyendo, nos vamos al verso 4 y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Más adelante en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo, en su, en su omnisciencia y sabiduría, reparte dones diversos a las personas conforme Él quiere. Por eso, si leemos todo el capítulo de Primera de Corintios número 12, vamos a ver que hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo, pero todos tenemos diferentes funciones. Em, lo que quiere el Señor es que seamos unificados, pero no seamos uniformes, que estemos unánimes, pero que no seamos exactamente idénticos. Por eso nos da diferentes capacidades. Y ese mismo capítulo 12 de Primera de Corintios dice, no, ¿qué sentido tendría si todos fueran mano o si todos fueran pie? Hay que diversificar para que cumplan diferentes funciones. Entonces, el Espíritu Santo en la iglesia como un cuerpo vivo nos da dones diferentes para edificación de la iglesia, no para guardarnos los dones y tenerlos ahí para cuando creamos nosotros conveniente, sino para que esos dones sean puestos en práctica en el momento en que se requiere. El Espíritu Santo también nos ayuda a mantenernos firmes, edificados para morada de Dios.
La carta a los Efesios, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo ayuda a consolidar esa, pues, ese fundamento que tenemos en Cristo Jesús. Él es la piedra, como les decía hace rato, son ministerios complementarios entre el Espíritu Santo y el Hijo. Jesús es la piedra de ángulo, nos lo dice Pablo aquí en la carta a los Efesios, pero el Espíritu Santo nos ayuda a consolidar eso y nos ayuda a mantenernos firmes, siempre firmes en nuestro fundamento que es Cristo Jesús. De manera particular, con el creyente, hablando ya como individuo y ya no tanto como iglesia a nivel cuerpo, sino ya a nivel individual, el Espíritu Santo nos revela lo que es de Dios y nos mantiene en la verdad. Relacionado un poco a lo de mantenernos en el fundamento, Juan capítulo 16, versos del 13 al 15, dice de la siguiente manera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más, nos habla de la perfecta armonía entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce y toma lo que es de Cristo, pero que al mismo tiempo es del Padre. Es decir, ya en su plenitud, Dios nos revela lo que debemos de saber y lo que ha de venir por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos mantiene en la verdad. Así es como se constituyó las bases de la doctrina de nuestra iglesia. El Espíritu Santo las reveló porque Él sabe y conoce lo que es de Dios, lo que es de Cristo y lo que es del Padre. Por lo tanto, a sus hijos nos lo revela y nos mantiene en esa verdad. Em, Así como también a Pablo y a los apóstoles que escribieron muchas verdades que provienen de parte de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, conociéndolo todo y tomando lo que es del Padre y del Hijo, lo revela a quien Él quiere y nos mantiene en esa verdad. Además, el Espíritu Santo nos renueva y nos mantiene frescos para fructificar. Yéndonos un poco al Antiguo Testamento en los siguientes puntos que vamos a ver, eh, recordar que el Espíritu Santo en su eterna existencia ya se menciona incluso desde Génesis, pero los profetas Isaías, Ezequiel y Joel lo mencionan porque es una promesa que había de venir, que incluso en toda la jornada desde que el pueblo de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, ahí estaba implícito la manifestación del Espíritu Santo
en la columna de fuego, en la nube que los cubría de día y la columna de fuego por las noches. Ahí estaba implícito la promesa del Espíritu Santo, pero que ya eh, los profetas Isaías, Ezequiel y Joel lo hablan de una manera mucho más contundente y no tan tácita como lo había en el tabernáculo o como les comentaba, en la jornada que el pueblo de Israel eh, cursó desde Egipto hasta la tierra prometida. Vamos a Isaías 44:3, eh, que dice de la siguiente manera. mm, Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Más adelante dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces el Espíritu Santo nos renueva y nos mantiene frescos para dar fruto. ¿Ok? Nos es derramado el Espíritu sobre nosotros. Lo compara como agua sobre un sequedal, sobre tierra árida. Muchas veces nos encontramos en este estado árido y seco y necesitamos aguas que vuelvan a renovar a nosotros mismos y a nuestro ambiente. Por eso el Espíritu Santo nos renueva y nos mantiene siempre frescos para fructificar. El Espíritu Santo también nos ayuda a permanecer santificados en obediencia a su voluntad. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahora sí el verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer santificados y además a estar en obediencia a su voluntad. Como lo veíamos en el primer punto de esta diapositiva, nos revela lo que es de Dios y nos mantiene en la verdad. Entonces nos recuerda constantemente su palabra y al recordar sus leyes y sus estatutos, el Espíritu Santo nos provoca a que sigamos manteniéndonos en obediencia a su voluntad. Además, algo súper importante que tiene que ver con comunión e intimidad con el Padre es que el Espíritu Santo nos ayuda a esto. Ezequiel 39, verso 29, dice así. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, el Padre se muestra para con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, mantener esa comunión con el Padre, si ya Jesucristo nos reconcilió con el Padre, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a mantener esa interacción y esa comunión entre el Padre y nosotros. Así que es muy importante
que el Espíritu Santo esté presente no solo con nosotros, sino en nosotros, porque podemos mantener una dinámica de comunión y de intimidad muy cercana con el Padre. Y además el Espíritu Santo también nos da poder para testificar y transmitir profecías del Señor para su pueblo. Joel 2:28. Dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es una promesa que hace el Señor para su pueblo de Israel a través del profeta Joel, pero que por supuesto aplica para nosotros también y es importante que también estas promesas las hagamos propias. Y aquí aclara hijos e hijas, siervos y siervas, jóvenes y ancianos. Entonces, lo que está haciendo es diversificar el espíritu y no solo es hacerlo de una manera selectiva. Y está siendo súper específico el profeta dando el mensaje de parte de Dios que es sobre todos. Y aquí vemos que nos da poder para testificar y transmitir profecías del Señor para su pueblo. Hay eh, muchas doctrinas que enseñan la técnicas para hablar en lenguas. El hablar en lenguas, por supuesto, proviene del Espíritu Santo. Pero cuando se habla en lenguas, siempre es con un mensaje de parte del Señor. No es solo por hablarlas y listo, sin sentido alguno, sino que siempre tienen propósito. Así que, de hecho, el apóstol Pablo dice, pues, si alguien habla en lenguas, que haya un intérprete. Por eso también en Primera de Corintios, en los dones del Espíritu se manifiesta el don de profecía, el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Entonces, siempre que el Señor da un mensaje a su pueblo, debe haber una interpretación. El Señor no puede dar un mensaje a su pueblo en una lengua, eh, sea angelical o como en el caso de Pentecostés, en lenguas de otra nacionalidad, pero manteniendo un mensaje oculto o desconocido. No, siempre es un mensaje claro y todas esas profecías deben tener un propósito. Transmiten lo que el Señor quiere decir a su pueblo. Entonces, debemos tener también cuidado en esta parte de si de pronto vemos a todos eh, hablando cosas repetitivas o sin sentido, bueno, pues el mismo Espíritu Santo nos revela lo que es de Dios, el mismo Espíritu Santo nos permite ese discernimiento. Evidentemente no es una invitación para juzgar, porque ese es el ministerio también del Espíritu Santo, complementario a lo que hace Jesucristo. Y nosotros no debemos tomar parte de eh, el ministerio del Espíritu Santo redarguyendo el corazón de las personas, porque muchas veces también nosotros queremos adjudicarnos eh, lo que le corresponde al Espíritu Santo. De pronto decimos, bueno, yo creo que el hermano no está tan convencido de su pecado, yo lo voy a ir a convencer de que es un pecador. Y esto le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, es cierto que la palabra del Señor nos invita a que nos exhortemos los unos a los otros, pero siempre en amor. Hay muchos que lo hacen por redes sociales,
eh, de manera pública, sin filtro alguno, no con intenciones de hacer o de reconciliarse con el hermano, o que el hermano se reconcilie con Dios, sino simplemente hacen denuncias por hacerlas, eh, tal vez en un sentido de coraje, em, pues, de resentimiento contra ciertas personas o ciertas organizaciones, y eso, pues, no está bien. Siempre hay que hacerlo con sabiduría y con amor. Y todo lo que hable el Señor por medio de nosotros para su pueblo debe ser, conforme a su palabra, y siempre mensajes claros, sin que contradigan la misma palabra del Señor. Ahora vamos a discernir el error. Un error es pensar y creer que el bautismo con el Espíritu Santo es solo para algunos. Bueno, ya leímos en Joel 2:28 y lo volveré a leer: "Y derramaré, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones". Hablando de género, tanto para hombres como para mujeres. Hablando de edades para ancianos y jóvenes. Entonces, insisto, el Espíritu Santo es, ha sido prometido para ser derramado sobre toda carne. Así que es clara la profecía cuando está diversificando e incluyendo a hombres, mujeres, ancianos y jóvenes. No es exclusivo para hombres de determinada edad, excluyendo a las mujeres, y de pronto decimos, bueno, es que si tiene 14, yo creo que todavía no tiene la capacidad de recibir al Espíritu Santo. O si es ya muy grande, pues ya no, ya el Espíritu Santo ya fue la unción y ya no está vigente. No, aquí habla sobre hijos, hijas, ancianos y jóvenes. Entonces, eh, en respuesta a este error, pues el Espíritu Santo está prometido para ser derramado sobre toda carne. Otro error es buscar el bautismo con el Espíritu Santo solamente el día de Pentecostés. Y esto, pues, es un error porque nosotros que tradicionalmente acostumbramos a celebrar o a conmemorar el día de Pentecostés, que es fue un evento crucial en la historia del cristianismo, de la iglesia cristiana, e incluso en la historia de la humanidad, pues a veces creemos que, bueno, solamente cuando recordemos el día de Pentecostés buscamos una unción con el Espíritu Santo. Y no debe ser así, porque el Espíritu Santo está disponible para bautizarnos, obviamente cuando Él así lo quiera y en quien Él quiera, pero no es solamente reservado para una fecha en específico. Hay quienes hacen jornadas o cultos del derramamiento del Espíritu Santo, prometiendo que esa es una fecha especial en la que el Espíritu Santo va a bautizar. Incluso hay quienes cobran y que tienen otro tipo de artículos que intentan contribuir a la unción, ¿no? Como de pronto aceites o mantos o cualquier tipo de artículos que de pronto los, los destinan
para engañar a la gente, cuando la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es derramado en quien Él quiere y cuando Él quiere, no cuando nosotros pagamos eh, cierto precio o cuando es solamente el día de Pentecostés. No, está abierto todo el tiempo. Como lo veíamos en la clase de Efesios, hay canales que están abiertos y simplemente nosotros tenemos que sintonizar y el Espíritu Santo es uno de esos canales que están abiertos. Simplemente tenemos que sintonizarlo de la manera correcta y el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Jesús lo dijo, yo voy a rogar al Padre para que Él envíe el Espíritu Santo sobre los que le obedecen. Recordando la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, de los versos 8 al 9, nos recuerda una gran verdad, y es que el bautismo con el Espíritu Santo es un regalo, es un don, por supuesto que inmerecido. No habrá alguien que pueda decir, yo ya hice tantas cosas y me merezco el bautismo con el Espíritu Santo. Es un regalo. Pero como todo regalo, hay que esforzarse por mantener dicho regalo. En este caso, el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es un regalo, pero en la unción hay que pagar el precio. Ahora, no es que esté diciendo que un precio económico, porque lo acabamos de mencionar que esto no es bíblico y pues no, es una gran mentira. Pero ¿a qué me refiero con pagar el precio? Pues en cuanto al esfuerzo, la unción tiene que estarse renovando, no es de una sola ocasión, porque imagínense que de pronto yo me compro un auto y le pongo el aceite que requiere de frenos, de transmisión, y asumo que al haberle puesto aceite me va a durar para toda la vida y que jamás tengo que renovarle el aceite a ese auto. Eventualmente se acabará el aceite y el auto ya no va a cumplir su función, la transmisión ya no va a hacer los cambios y yo no voy a poder frenar el auto si el aceite de frenos se me acabó. Eh, a- entonces, pues no va a tener sentido que le haya puesto al principio si no me preocupé por después renovar ese aceite. Lo mismo con el bautismo con el Espíritu Santo. Él nos lo da y ya tenemos aceite en nuestra copa. Pero el salmista lo decía, que mi copa esté siempre rebosando. Y esto es porque sabía que el peligro que corría si su copa quedaba vacía. Entonces, en nosotros debe haber esa necesidad de decir, yo quiero mantener el aceite fresco, la unción fresca y rebosando, no importa que, que tenga hasta de más. Nunca vamos a poder decir, uy, yo tengo unción de sobra. No, pero en esta analogía con la copa rebosando, pues más vale tener un unción diario, que decir, bueno, pues dentro de 10 años vuelvo a pedir aceite, porque el aceite es una sustancia que se evapora muy rápido y hay que estar constantemente renovando. ¿Y por qué les decía pagar el precio? Bueno, Mateo 25 habla sobre 10 vírgenes. Conocemos la historia, 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas, la mitad mantenía suficiente aceite y reserva. La otra mitad no tuvo suficiente aceite para cuando llegó el esposo. Y cuando ya se aproximaba el esposo, nos encontramos en el verso 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí no está el hecho de, bueno, sí, te transfiero de mi aceite o vea que te regalen más, o yo creo que con el que tienes es suficiente, sino que nos está dando un principio y es ve y compra. Entonces, por eso mantener la unción cuesta un esfuerzo, no cuesta una cantidad monetaria, sino que cuesta sacrificios y esfuerzos. Ya lo decíamos que el Espíritu Santo también es comparado con fuego, fuego consumidor y purificador, y ese fuego nos tiene que estar constantemente quemando lo que, lo que no nos beneficia. En el tabernáculo, en el altar del sacrificio, vemos fuego. Así que ese fuego nos purifica, nos santifica y ese esfuerzo que hacemos es para mantener siempre, siempre la unción. Así que una vez recibiendo ese regalo del bautismo con el Espíritu Santo, lo que nos debe preocupar es que nuestra copa esté siempre rebosando y hay que pagar el precio para mantener esa unción fresca. Hay que pagar el precio por el aceite. Hay que ir a donde lo venden y comprarlo. Nosotros ya sabemos que en dónde obtenemos esa, ese aceite, de dónde proviene la fuente de esa agua. Finalmente, para concluir este tema que, como les decía, es muy importante y el día de hoy lo hacemos de manera breve, hay que recordar que el bautismo con el Espíritu Santo es sumamente importante en nuestras vidas. Cuando leemos los hechos de los apóstoles, cuando leemos las palabras de Jesús eh, eh, que los evangelistas plasmaron en sus capítulos, nos damos cuenta de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo personalmente, yo no puedo continuar mi vida sin el Espíritu Santo, porque yo veo lo importante que es el Espíritu Santo y yo no quiero que el Espíritu Santo esté ausente. Hay muchos a quienes tal vez si asisten a lugares en donde les dicen que el Espíritu Santo fue promesa para otra generación o simplemente el Espíritu Santo no es una persona, es un soplo y por ahí una esencia que anda en el viento, no notan un verdadero cambio o una verdadera ausencia porque nunca lo han experimentado, pero y porque no han escudriñado adecuadamente las escrituras. Pero cuando nosotros que escudriñamos bien las escrituras y decimos, wow, todo lo que hicieron los apóstoles por medio del Espíritu Santo, todo lo que el ministerio del Espíritu Santo conlleva, me hace pensar que es indispensable la presencia del Espíritu Santo, no solo conmigo, sino en mí. Cuando nos acerquemos a pedir el bautismo con el Espíritu Santo, hay que tener objetivos conforme a la voluntad de Dios y no solo para beneficio personal. Por ejemplo, si yo me acerco al Espíritu Santo, que ya leímos que Él los da conforme Él quiere y a quien Él quiere, si yo de pronto en una petición errónea le digo, Señor, dame el don de milagros, dame el don de milagros, dame el don de milagros, pero yo en mi mente estoy pensando que, bueno, con el don de milagros igual y hago negocio, igual y los demás me van a admirar, o a veces no directamente eso, pero sí tenemos en nuestro corazón como pensar que los dones del Espíritu son para que
los demás vean que en nosotros hay cierto nivel o cierto poder. Cuando ya vimos que el Espíritu Santo da sus dones para beneficio y edificación de la iglesia, no es para beneficio personal los dones que Él da. Por eso Él nos lo da conforme Él quiere, porque Él conoce nuestro corazón y Él conoce las intenciones que hay dentro de Él. Entonces, hay que ser sabios cuando lleguemos ante la presencia del Señor a pedirle el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora que conocemos cuál es el ministerio del Espíritu Santo y por qué o para qué somos bautizados, entonces nosotros ya debemos tener un enfoque que no debe ser para beneficio personal, debemos tener un enfoque del por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y con la misma palabra de Dios reclamar las promesas para nuestras vidas. Hay que mantener el aceite fresco, manteniéndonos nosotros en obediencia y en comunión con el Espíritu Santo. Una vez más, insisto que eh, el aceite se puede evaporar fácilmente y el aceite hay que mantenerlo todos los días fresco. Hay que mantenernos en obediencia y en comunión con el Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, yo estoy seguro, y no porque sea una creencia vana o ilusionista, sino porque yo lo leo en la palabra de Dios y creo firmemente en lo que la palabra me promete y lo que Jesús prometió, en que si yo se lo pido al Padre, Él, siendo un Padre bondadoso, no un Padre malo como los terrenales, en su bondad me dará el bautismo con el Espíritu Santo y me ayudará a mantener esa unción fresca. Recuerden siempre eh, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay que tenerlo eh, en el menosprecio porque es importante para seguir avanzando en nuestra senda como hijos de Dios hacia nuestro regreso a casa con el amado. Y les invito a que no esperen una fecha especial o a que alguien les haga la exhortación, la invitación para que pidan al Espíritu Santo, sino que a través de la palabra del Señor, entendiendo lo que el Espíritu Santo implica habitando en nosotros, ustedes mismos desarrollen esa necesidad de buscar al Espíritu Santo y que esa búsqueda sea permanente y que no se detengan hasta que su copa esté rebosando y que continúen en comunión con el Espíritu Santo y por consecuencia con el Padre y con el Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos que has dispuesto al Espíritu Santo para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos a un Dios que está permanentemente con nosotros y en nosotros. Por eso entendemos la importancia del Espíritu Santo y en nosotros ya hay una necesidad, hay una sed, un hambre de tener el bautismo con el Espíritu Santo y de tener unciones frescas que nos ayuden a que ese aceite no escasee en ningún momento, para que nuestras lámparas siempre estén encendidas. Nosotros te prometemos pagar el esfuerzo que se requiere para mantener esas funciones frescas. Y nosotros también nos comprometemos a que los dones que recibamos por medio del Espíritu Santo
los vamos a aprovechar de la mejor manera para la edificación de tu pueblo. También te pedimos sabiduría en nuestras vidas porque el Espíritu Santo conoce todo lo que proviene de Dios y nos lo revela. Por eso también lo necesitamos, porque necesitamos una guía, necesitamos fijar curso hacia la verdad, que es Cristo Jesús. Y necesitamos que el Espíritu Santo constantemente nos ayude a examinarnos a nosotros mismos para estar a cuentas todo el tiempo con el Señor Jesucristo y que la sangre también se mantenga fresca en nosotros. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nunca falte en nosotros, que nuestra copa siempre esté rebosando y que tu aceite siempre esté fresco. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues a continuación tendremos ya nuestro culto dominical que estaremos transmitiendo en esta misma plataforma por la que nos está viendo. Así que le invito a que muy gozoso se prepare para alabar a nuestro Señor y recibir ese alimento, esa palabra que viene por medio del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.